Bien, hermanos, ¿qué significa gracia irresistible? ¿Qué significa que la gracia es irresistible? Yo quiero, antes de darle significado a esto, que vayamos a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y es importante que tengamos de fundamento este texto para entender entonces más adelante lo que significa lo que es la gracia irresistible. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. ¿Ya todos lo tienen? Dice la Escritura, como está escrito, es Pablo escribiendo a los romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí se entendió? ¿Sí lo entendieron? Pablo nos está diciendo inútiles aquí a todos. Ninguno de nosotros quiso buscar a Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Esto significa que la resistencia que todos los seres humanos profesan contra Dios todos los días es vencida de manera maravillosa en el tiempo preciso por la gracia salvadora de Dios, la cual Él da a los rebeldes indignos que Él libremente decide salvar. Eso es lo que significa gracia irresistible. Voy a repetirlo. Significa que la resistencia que todos los seres humanos profesan contra Dios todos los días, basado en este texto que acabamos de leer, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho que no hay ninguno que busque a Dios, no hay quien lo haga, no hay quien lo desee hacer. Bueno, esa resistencia es vencida de manera maravillosa en el tiempo preciso por la gracia salvadora de Dios, la cual Él da a los rebeldes indignos que Él libremente decide salvar. Y quiero hacer una claridad aquí acerca de la gracia. Estamos hablando de la gracia salvadora, lo que en otro contexto se conoce como la gracia especial. También hay otra gracia que se llama la gracia común, que todo el mundo disfruta de ella, buenos y malos. Dice la Escritura que en la lluvia cae sobre buenos y malos, que el sol es sobre buenos y malos. Los malos también comen, ¿no? Ayer comió uno a costillas mías, pero comió. El Señor en su misericordia provee a muchos. Y provee a todos, de hecho, más allá de lo bueno y malo. Bueno, eso se conoce como gracia común, pero de la gracia irresistible que estamos hablando en este tema es la gracia especial, la gracia salvadora, que solo los escogidos de Dios podrán disfrutar de ella. Para ser más preciso, rara vez conozco a cristianos que quieran atribuirse el crédito de su conversión. Hay algo acerca de la verdadera gracia en el corazón del creyente que nos impulsa a darle toda la gloria a Dios. Así, por ejemplo, si yo le pido a un creyente que me diga lo que le contestará Jesús en el juicio final cuando Él le pregunte, ¿por qué tú sí creíste en mí cuando escuchaste el Evangelio, pero tus amigos no? Muy pocos contestarán diciendo, porque yo fui más sabio o listo, o más espiritual, o competente, o más humilde que esos amigos míos. La mayoría de nosotros por instinto sentimos que debemos glorificar la gracia de Dios diciendo, si no hubiera sido por la gracia de Dios, estaría como ellos. De hecho, ¿cuántas veces no repetimos esa frase? Si no es por la gracia de Dios, no sé dónde estaría. En otras palabras, intuitivamente sabemos que la gracia de Dios fue determinante en nuestra conversión. Eso es lo que queremos decir con gracia irresistible. Pero, hermanos, la doctrina de la gracia irresistible no se refiere a que no se puede oponer resistencia a toda influencia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, ojo, gracia irresistible es esto. No que no se pueda poner resistencia a alguna influencia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo
cada vez que elige puede vencer toda resistencia y hacer que su influencia sea irresistible. Porque si no, no existiera Romanos capítulo 3, el que acabamos de leer. Todos los seres humanos por naturaleza rechazamos a Dios, ¿o no? ¿Es o no es? Eso no es gracia irresistible. Gracia irresistible es que cuando Dios influencia directamente a aquel que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y cuando lo influencia en el tiempo para salvarlo, es imposible que esa persona se pueda resistir a esa gracia de Dios. Eso es lo que es gracia irresistible. En Hechos, capítulo 7, versículo 51 dice, Esteban le dice a los líderes judíos, tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Eso lo dice Esteban. Y Pablo habla de agraviar y apagar el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que estudiamos primero en los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19? No apaguéis el Espíritu Santo. Dios emite muchos ruegos y advertencias a los cuales se les opone resistencia. De hecho, toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento es una crónica extensa de la resistencia del hombre a los mandamientos y las promesas de Dios. Su terquedad. Pero eso no es gracia irresistible. No fue que Dios no pudo con ellos. No, Dios no quiso poder contra ellos, que es diferente. Romanos capítulo 10, versículo 21 dice, acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo, dice, rebelde y contradictor. Esta resistencia no contradice la soberanía de Dios. Dios la permite y la vence cada vez que Él elige hacerlo. Y eso es lo que es gracia irresistible. Así que ninguno de los que esté en este lugar, que profesen la fe, que tengan ese convencimiento de que son cristianos, pueden decir de que yo sí vencí y yo resistí a Dios. Porque si no, no estuvieras aquí sentado. No estuvieras aquí sentado. Dios la permite y la vence cada vez que Él elige hacerlo. La doctrina de la gracia irresistible hace referencia a que Dios es soberano y puede conquistar toda resistencia cuando Él quiere. Eso es lo que significa gracia irresistible. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Eso es lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 4, versículo 35. Pero el salmista también nos recuerda y dice, Dios, nuestro Dios, está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Así que aún la resistencia que muchos le puedan tener a Dios ha sido porque ha sido voluntad de Dios, nada más. Pero Dios, a quien elige, vence y vence de sobra. No hay manera, hermano, de que tú te puedas resistir, hermano, dije, de que tú te puedas resistir a la gracia de Dios. No hay manera que tú hayas llegado a los pies de Cristo porque por tus propios méritos. No, eso es imposible porque primero tuvo que obrar el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, regenerando tu corazón para ahora sí volver tus afectos hacia Dios. Es decir, tú no puedes decir yo amé a Dios porque un día me levanté con ganas y yo dije este es el día en que yo me convertí por tus propios méritos. Porque eso es imposible. Cuando tú dijiste eso, ya tu resistencia había sido vencida. Si de tu boca salió algún día que yo hoy me levanté, Señor, gracias porque ahora sí te busco, ahora sí me dieron ganas de buscarte. Recuerda, ya estabas regenerado. Eras degenerado y ya estabas regenerado. Pablo también enseñó a los romanos en el capítulo 9, versículos del 14 al 18, acerca de lo que la obra de Dios nos lleva a hacer, y es hacia la fe. Dice, entonces, ¿por qué todavía Dios, esto es del 20 al 21, ¿por qué todavía Dios nos echa la culpa?
¿Quién puede oponerse a su voluntad? A lo que Pablo responde, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales, sus hijos, sus escogidos, y otras para fines ordinarios? La gracia irresistible se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y darnos fe en Cristo para que podamos ser salvos. ¿Sí se entendió? La gracia irresistible se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer nuestra rebelión o la rebelión de nuestro corazón y darnos la fe. ¿Sí ven que la fe es un don de Dios en Cristo para que podamos ser salvos? Si la doctrina de la depravación total es verdad, no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible. Si nosotros contemplamos y estamos seguros de que todos somos unos depravados, entonces no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible, porque nuestra depravación quiere decir que estábamos no enfermos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no tiene la capacidad de hacer algo. El muerto está muerto. Si estamos muertos en nuestro pecado y somos incapaces de someternos a Dios debido a nuestra naturaleza rebelde, entonces nunca creeremos en Cristo a menos que Dios venza nuestra rebelión. ¿Alguien puede objetar? Sí. El Espíritu Santo nos puede atraer a Dios, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir o aceptar ese poder de atracción. Eso no es lo que la Biblia enseña. Si no fuera por el continuo esfuerzo de la gracia salvadora, siempre usaríamos nuestra libertad para resistir a Dios. Nadie tiene libre albedrío para escoger a Dios. Nadie. Nosotros podemos tener libre albedrío. Ahorita vas a almorzar, tú escoges lo que quieres almorzar. Si me quieres invitar, yo te dejo ese libre albedrío, invítame. Yo me dejo en mi libre albedrío, me dejo invitar también. Pero hermano, nunca digas que tu libre albedrío te llevó a escoger a Dios, porque eso no es así. Tú escogiste a Dios porque Él ya te había escogido. Dice la Escritura que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No hay otra manera. Él regeneró tu corazón. Esto es lo que significa la frase incapaz de sujetarse a Dios, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, dice Romanos capítulo 8, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden, obviamente, agradar a Dios. Si una persona se vuelve lo suficientemente humilde para sujetarse a Dios, es porque Dios le ha dado una nueva naturaleza humilde. Y si alguien sigue siendo demasiado duro de corazón y orgulloso para sujetarse a Dios, es porque no se le ha dado un espíritu así dispuesto. Pero para ver esto de una manera más persuasiva, debemos considerar lo que dicen entonces siempre las Escrituras, la palabra de Dios. Y hay un texto que a mí me encanta y es Juan capítulo 6, versículo 44, a los que están anotando. Jesús declara allí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hermano, tú que estás en Cristo, tú que estás en Cristo, tú que hiciste allí. En esta declaración de Jesús, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué aportaste a esto? El pecado es lo único que aportamos nosotros. No hay ningún otro aporte que nosotros pudimos hacer. Esta atracción es la obra soberana de la gracia sin la cual ninguno de nosotros seremos salvos de nuestra rebelión contra Dios. Alguien puede refutar esto al decir, Él atrae a todos los hombres, no solo a algunos. Y citarían Juan capítulo 12, versículo 32, cuando dice, pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. En algunas traducciones, como la Biblia Palabra de Dios para Todos, la PDT, este versículo se traduce así, cuando yo sea levantado de la tierra,
atraeré a todo el mundo hacia mí. Eso parece como universalismo, ¿no? Como si todos los hombres fueran salvos. Existen varios problemas serios con esta objeción que dan. Uno de esos problemas es que la palabra que se traduce a todo el mundo es solo todos en el griego, en el original, en el griego. Solo está todos, mundo no está. Y la palabra griega que está ahí es pantas, como se traduce en la nueva versión internacional o en la Reina Valera que normalmente ustedes tienen. No hay una palabra para mundo allí, sino nada más todo. Jesús simplemente dice, cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cuando vemos esto, tenemos que consultar entonces qué es lo que tenemos que hacer. Cuando dimos ahorita, hace unos meses atrás, acerca de cómo interpretar la Biblia, ¿cuál fue una de las cosas que nosotros dimos aquí de cómo interpretar la Biblia? ¿Cuál es la primera regla de interpretación? Partiendo de ese fundamento, ¿cierto? La Biblia no la interpreta ni el pastor Ángel, ni el pastor Alejandro, ni ninguno que está aquí, por muy teólogo que sea. La Biblia se interpreta a ella misma, ¿cierto? Pero ¿qué otra regla de interpretación tenemos para poder interpretar los textos? Entonces, como aquí dice a todos, Jesús lo que está queriendo decir que va a salvar a todo el mundo. ¿A qué nos tenemos que ir y remitir para esto? ¿Ah? Contexto, hermanos. Contexto. Toda historia trae un contexto. Porque si no vemos contexto, podemos interpretarla a nuestra manera. Y ahí es donde está parte y gran parte de la mayoría de interpretaciones que hoy le dan a la Escritura. Porque no tenemos en cuenta los contextos. Un contexto similar, por ejemplo, se encuentra en Juan capítulo 11, un capítulo atrás. Caifás, el sumo sacerdote, declara una verdad más allá de su propio entendimiento, según nos dice Juan. Él dice, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía y no solo por esa nación, sino también dice, por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. De ahí hay un primer contexto. ¿Cuál es el primer contexto? Hijos de Dios. Entonces ya sabemos que no es por todo el mundo. Estas últimas palabras describen el alcance de la muerte de Jesús, tal como Juan la presenta en su evangelio. Jesús murió no solo por un grupo étnico, sino por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos a todos ellos. Esta es una referencia a los gentiles que Dios atraería eficazmente a él mismo cuando escucharan el evangelio. Son llamados hijos de Dios. Dios los ha elegido para ser adoptados, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5. Entonces, si este es un buen paralelismo, el todos en Juan capítulo 12, versículo 32, no se refiere a todos los seres humanos, sino a todos ¿qué? Los hijos de Dios. Pero yo, cuando se ha levantado de la tierra, traeré a todos los hijos de Dios, a mí mismo, de toda raza y lengua y pueblo y nación, como también lo afirma Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Pero también podrías decir, atraeré a todas mis ovejas, porque Jesús dice en Juan, capítulo 10, versículo 15, doy mi vida por las ovejas, todas ellas, por las ovejas, no por las cabras. ¿Cierto? Porque si fuera todo el mundo tendría que decir, doy la vida por las ovejas y por las cabras. Pero él dice, doy las ovejas, doy la vida por las ovejas, todas ellas. Y en Juan capítulo 10, ahí mismo en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Todas ellas, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiere decir entonces que las cabras pueden escuchar la voz de Jesús? Quiere decir entonces, y ojo con esta pregunta que va a ser venenosa, que me gusta a veces, ¿quiere decir entonces que tú antes de conocer a Cristo eras cabra? No. ¿Quién dice que sí? ¿Quiénes aquí eran cabra? No, tú eras una oveja difícil, que es diferente. Es una oveja que estábamos descarriados, pero ninguna cabra se convierte en oveja porque ya los ha elegido, ¿cierto?
Juan 18:37 dice, todo el que está de parte de la verdad, dice, escucha mi voz. O podríamos decir, atraeré a todos los que son de Dios, porque Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios escucha lo que Dios dice. O podríamos declarar entonces en Juan capítulo 6, versículo 37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, el hilo conductor de todo el Evangelio de Juan está la verdad de que Dios el Padre y Dios el Hijo decisivamente atrajeron a personas de las tinieblas a su luz. Y Cristo murió por estas personas que Él mismo atrajo. Él fue levantado por esto para que todos ellos fueran atraídos, todos los hijos, todas las ovejas, todos los que son de la verdad, todos los que el Padre le da al Hijo. Entonces el contexto en ninguna manera puede decirse que hay una salvación universal, según el Evangelio de Juan. Pero hay un problema grave cuando tratamos de usar Juan capítulo 12, versículo 32, atraer a todos para negar que él atrae usado, que le atrae usado, en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, sea el que realmente produce el venir. Nosotros llegamos porque Él nos atrae. Nosotros llegamos a Cristo es porque el Padre lo envió, nos atrae hacia Él, nos lleva hacia Él. De hecho, cuando nosotros vemos el texto original de esa palabra, ese atraer, yo lo dije incluso cuando comencé esta serie, en la primera parte, ese atraer es arrastrar. Es como si pinta una llanta de esas tractomulas, ¿verdad? Tirada en el piso. ¿Cómo la traes hacia ti? Le amarras una cabulla, los que somos quizás más débiles, llamo a 3 amigos más y tú atraes arrastrándola, no la puedes cargar. Bueno, eso es lo que significa ese texto atraer en Juan. Dios nos arrastró a su Hijo. Nos arrastró a su Hijo. Porque nosotros voluntariamente no queríamos ir. En Juan capítulo 6, versículos del 64 al 65, Jesús dice, hay algunos de ustedes que no creen. Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Nota que Jesús dice que la razón por la que dijo que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido al Padre, es decir, ha traído, es para explicar por qué hay algunos de ustedes que no creen. ¿Sí me hago entender? La razón por la que algunos de ustedes no creen es lo que está diciendo Jesús, es porque el Padre no los atrae. ¿Sí ven? Podríamos parafrasear esto así. Jesús sabía desde el principio que Judas no iba a creer en él a pesar de toda la enseñanza y las invitaciones que recibió. Entonces, por eso Jesús lo explica con estas palabras. Nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Durante su vida, Judas recibió muchas influencias para su bien. Judas caminó años con el Dios de gloria encarnado. En ese sentido, a Judas se le buscó, se le rogó y se le atrajo durante 3 años. Pero el argumento de Jesús en Juan 6:44 y Juan 6:65 es que la resistencia de Judas a la gracia no fue al fin de cuentas el factor decisivo. Es decir, Judas no se resistió, no fue que lo que decidió la perdición de Judas no fue que él se resistió a la gracia irresistible, porque no podía. En última instancia, lo que fue decisivo es que no se le había concedido, como dice la Escritura, venir. Él no fue atraído por el Padre. El regalo de la gracia, decisivo e irresistible, no se le dio a Judas. Es por esta razón que hablamos de gracia irresistible. Judas estuvo allí con el Señor, con sus hermanos, con sus otros discípulos y todo lo demás. Pero no le fue dado, hermanos. Ahora, eso no quita la responsabilidad de lo que hizo Judas.
Que quede claro eso. Aquí no estoy diciendo, como Dios no lo escogió, entonces Judas queda libre de culpa. Entonces, ¿cómo va a llegar al juicio de Dios a ser condenado si el mismo Dios no le dio el venir? Es que lo que tenemos que partir del hecho es que todos merecíamos estar en el infierno con un juicio condenatorio exacto y justo. Y Dios salvó a pocos o a muchos conforme a su misericordia. Pero eso no libra a los que no son salvos. Todos seremos responsables delante de Dios. Los que estamos en Cristo ya fuimos responsables, ya Cristo pagó por nosotros y Él dirá aquel día, este es mío. Ven a la derecha y a los otros vaya para la izquierda. Cabrito. Por nosotros mismos todos somos igual de resistentes a la gracia que Judas, por nosotros mismos. Y la razón por la que cualquiera de nosotros hayamos venido a Jesús no es porque seamos más listos o sabios o más virtuosos que Judas, sino porque el Padre venció nuestra resistencia y nos atrajo a Cristo. Esa es la gracia irresistible. Todos somos salvos por la gracia irresistible, la maravillosa gracia. Por mucho tiempo mi espíritu estuvo encarcelado, atado por el pecado y la oscuridad de mi naturaleza, pero tu ojo difundió un rayo vivificante, me desperté, el calabozo inundado de luz, mis cadenas se cayeron, mi corazón estaba libre, me levanté, salí y te seguí. ¿Sí ven la razón? Yo le sigo porque Él me escogió. No es porque yo amanecí diciendo, hoy sí sigo a Cristo. Esto es lo que pasa cuando el Padre nos atrae de una manera irresistible e infalible porque no falla hacia Jesús. La garantía que tenemos nosotros en nuestra salvación, ¿saben cuál es? Que la salvación es del Señor. Y no solo dio al Salvador y al Cordero, sino que Él mismo obró en nuestro corazón previamente y regeneró el corazón, a lo que le llamamos regeneración, para nosotros poder mirar a Cristo. Y por si acaso, y ahí tienen la ñapa, Él nos preserva para nosotros poder perseverar. Y eso es lo que nos va a enseñar el próximo domingo, el tema de la perseverancia de los santos. Entonces, hermanos, cuando decimos que la salvación es del Señor, queremos decir que la salvación es del Señor. Entonces, si tú no te la ganaste, ¿cómo la vas a perder? Será una carga tremenda que el Señor diga, ya te salvé, hermana. De aquí adelante encárgate tú verás si te pierdes o no. Yo lo decía hace poco. Al minuto y medio ya estamos perdidos otra vez. Misericordia tengo con ustedes, minuto y medio. Pero yo pensaría que a los 30 segundos ya estamos en el infierno, condenados. Gracias a Dios que la gracia y la salvación depende absolutamente de Él. Nosotros debemos descansar en esa gracia de Dios. Porque qué carga tuviéramos todos los días si hoy amanezco, hoy no soy salvo, tengo que hacer algo. Ya, ahora sí, ya la recuperé, ya, ahora sí. Hoy hice 2 obras. No, hermano, qué carga horrible vivir así como creyentes. Pero esa gracia, esa salvación nos debe llevar a la santificación, no a la depravación otra vez. De que como ya me salvó, entonces yo hago lo que quiera porque igual yo la salvación no la pierdo. Que creyente que piensa así no es creyente, definitivamente. Así como Jesús dijo en Juan 6:65 que venir a Él era concedido por el Padre, de igual manera aquí Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 25 dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Quién concede el arrepentimiento? ¿A quién se lo concede? A los que no se han arrepentido. ¿Quiénes son esos? Las ovejas descarriadas. Porque recordemos, no son las cabras. Las cabras seguirán siendo cabras.
Entonces notemos que Pablo no está diciendo que solo la salvación es un regalo de Dios, sino que los requisitos para la salvación también son un regalo. Cuando una persona escucha a un predicador clamar, arrepiéntete y ven a Cristo, ella puede optar por resistir ese llamado, puede desobedecer y decir, no, no me arrepentiré. Pero si Dios le da el arrepentimiento, esta persona no puede resistirse a esa gracia. Porque el regalo del arrepentimiento representa que Dios ha cambiado nuestro corazón y ha hecho que esté dispuesto a arrepentirse. En otras palabras, el regalo del arrepentimiento es vencer la resistencia al arrepentimiento. ¿Sí me hago entender? El regalo del arrepentimiento que viene de afuera es vencer la resistencia al arrepentimiento que yo quiera producir. Es por esto por lo que esta obra de Dios es conocida como la gracia irresistible. La oposición al arrepentimiento es reemplazada por el regalo del arrepentimiento. Y eso fue lo que pasó una vez con Lidia. ¿Recuerdan a Lidia? Hechos, capítulo 16, versículo 14 dice, donde Lidia está escuchando la predicación de Pablo, ¿verdad? Dice, Lucas lo describe así. El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿La fuerza estaba en Pablo? ¿Porque era apóstol? Porque el apóstol él sí convencía a estos. No. El regalo estaba en que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que ella entonces sí pudiera escuchar lo que Pablo predicaba. A menos que Dios abra nuestros corazones, no escucharemos la verdad ni percibiremos la belleza de Cristo en el mensaje del Evangelio. Este hecho de abrir el corazón es a lo que nos referimos cuando hablamos de gracia irresistible. Vence la resistencia obstinada de los ojos ciegos a la belleza y de los oídos sordos a la bondad de las buenas noticias. A este acto también se le conoce como el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una creación milagrosa de Dios que le permite a una persona recibir a Cristo y ser salva. Es decir, nadie puede recibir a Cristo si esto no pasa primero. La regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque recuerde lo que dice el apóstol Pablo. Estábamos muertos. El muerto no puede hacer absolutamente nada. De hecho, el muerto lo que es un peso, ¿no? O sea, hablando, no piensen en ningún familiar. Estoy hablando del muerto en sí, cualquiera que sea. Termina siendo un peso porque no puede hacer nada. Y de hecho pesa más que cuando está vivo. Entonces no puede hacer absolutamente nada. A no ser que el Señor tome ese muerto que estaba a 7,000 pies en el hondo del mar. Lo saque de allá. Le dé vida para que Él pueda decir, wow, yo te sigo. Si Dios no hace eso, ese muerto no va a poder hacer nada. Nosotros no producimos el nuevo nacimiento por nuestra fe. Dios produce nuestra fe por medio del nuevo nacimiento. Nota la manera en que Juan expresa esta relación en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo. Esto quiere decir que nacer de Dios viene primero. El acto de creer es posterior. Creer en Jesús no es la causa de volver a nacer, sino la evidencia de que hemos nacido. Ese es el orden. Para confirmar esto, observemos entonces también el Evangelio de Juan. Y me la he pasado en Juan porque es que Juan es divino para esto. Como el hecho de que nosotros recibimos a Cristo se relaciona con nacer de Dios. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Juan declara que Dios concede el derecho de ser hijos de Dios a todos los que reciben a Cristo. Y prosigue diciendo que los que sí reciben a Cristo no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. O sea, la única forma de recibir a Cristo es haber nacido de Dios, haber nacido de nuevo, haber sido regenerado, haber tenido un nuevo corazón, como lo quieran llamar. Todas estas palabras que acabo de decir están en la Escritura. Haber tenido un corazón de carne
y ya no de piedra, como lo dice Jeremías. Es necesario recibir a Cristo para llegar a ser hijos de Dios, pero el nacimiento que nos da el derecho de ser parte de la familia de Dios no se puede lograr por la voluntad del hombre. Solo Dios lo puede hacer. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Él mismo no puede hacerse nuevo ni puede crear nueva vida en sí mismo. Debe nacer de Dios. Luego, con la naturaleza nueva de Dios, ve a Cristo como realmente es y con toda libertad recibe a Cristo por todo lo que Él es. Ambos hechos, el nuevo nacimiento y la fe, están tan estrechamente conectados que en nuestra experiencia no los podemos distinguir. Dios nos engendra de nuevo y el primer destello de vida en este recién nacido es la fe. Entonces, el nuevo nacimiento es el efecto de la gracia irresistible, puesto que es un acto de creación soberana, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este acto de regeneración, hermano, esto no es que, bueno, él nació de nuevo, le damos unos 3, 4 minuticos para que empiece a creer y ya cuando cree, entonces ahora sí su santificación. No mediten en esas cosas porque eso es que precisamente la salvación es de Dios. Él obra de unas maneras que yo no te puedo decir cuántos segundos, milisegundos o segundos pasan entre el nuevo nacimiento y la fe. Es un acto, no como Thanos. Es un acto. El Señor obra. Por eso es que muchas veces también como predicadores, cuando estamos predicando a inconversos, cometemos errores incluso en la exhortación porque le decimos a uno que no conoce de Cristo, sin decirle que se arrepienta, obviamente, sino uno muchas veces lanza la presión como que ves a Cristo, pero ¿cómo si no puede? Si lo que el Señor Jesús dijo es arrepentíos, nosotros tenemos que seguir el mismo lema, arrepentíos, y luego rogar a Dios que le otorgue ese don de arrepentimiento a esa persona. Porque la única manera que él vaya a Cristo es se arrepienta. Y la única manera que se arrepienta es que el Señor le dé el don para que se arrepienta. Comenzamos esta enseñanza diciendo que muchos cristianos sabemos de forma intuitiva que la gracia de Dios ha sido decisiva en producir nuestra conversión. Vemos a los que se oponen al Evangelio y decimos con temblor, si no hubiera sido por la gracia de Dios, estaría como ellos. Dios en verdad venció nuestra resistencia, nos atrajo a Él mismo, realmente nos concedió el arrepentimiento, sin duda hizo que volviéramos a nacer para que recibiéramos a Cristo. De verdad brilló en nuestros corazones para darnos la luz de la gloria de Cristo. Ciertamente nos llamó como a Lázaro de la muerte a la vida. No es de sorprender entonces, mis hermanos, que todos los cristianos genuinos, incluso antes de que se nos enseñasen estas cosas, sabemos de manera intuitiva que la gracia fue decisiva para llevarnos a Cristo. Pero ahora hemos visto esta verdad por nosotros mismos en la palabra de Dios. Mi oración es que como resultado de esto, profundices todavía más en tu experiencia de la gracia de Dios, que adores a Dios y que ames a los demás como nunca. Esto es lo que produce una profunda experiencia de la gracia soberana, la gracia irresistible de Dios. Amén.